el día de hoy vamos a hacer la práctica de carga y descarga de capacitores, ¿sí? La práctica, para su informe, tiene los 12 puntos, ¿no? No se olviden, la carátula, si son en grupo, una sola con todos los integrantes del grupo, ¿no? Los objetivos de acuerdo a la guía y a la práctica, ¿no? Fundamento teórico, no deben resumir de la guía. Aparte de la guía, deben sacar, ¿no?, teoría de algún libro. Deben complementarlo para poder responder las preguntas, justamente los objetivos. Los materiales, los usados en la práctica, croquis, dibujo, fotografía o recorte de la práctica, no es el croquis del laboratorio, ojo, no es la ubicación del laboratorio, no igual que en topografía se coloca la ubicación, aquí es dibujo de la práctica, fotografía, ¿no? En el tema de procedimiento, los pasos para realizar la práctica, datos, en este caso sí corresponde, porque vamos a tomar varios datos, cálculos también corresponde, van a realizar cálculos y resultados. Los resultados en algunos casos son numéricos o gráficos, ¿no? En el tema de conclusiones deben responder a los objetivos en función del fundamento teórico, ¿no? Pues en este caso dirán si la curva de carga-descarga corresponde, ¿no?, a lo que indica el libro de Resnick, Serway, ¿no?, o cualquier otro libro que usen como referencia bibliográfica, ¿no? Y si los resultados, la constante de tiempo, la práctica y la incertidumbre de este valor, ¿no?, está dentro del rango permitido, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, si les sale mal la constante de tiempo o les sale mal la capacitancia del capacitor, ¿no?, de acuerdo a la bibliografía, entonces tendrán que decir qué es lo que ha sucedido, ¿no? Si la ecuación está mal, o han sido los datos han sido mal tomados, ¿no? O puede ser la fórmula usada o los equipos que están usando no son los adecuados. En cuanto al cuestionario, bueno, tienen que responder las que están aquí en las diapositivas, que en este caso corresponden a la guía, ¿no? En otros casos se ha complementado, pero en este caso es la misma que la guía. Y por último, la bibliografía que han usado, ¿no? Bien, eso es en resumen lo que deben hacer para su informe. Vamos con el objetivo de esta práctica. El objetivo de esta práctica es analizar los procesos de carga y descarga de un condensador a través de un circuito RC, ¿no?, y la temporización implicada en el fenómeno. Debido a que vamos a estudiar un capacitor, ¿no?, o un condensador en su proceso de carga y descarga, significa que necesariamente debemos analizar la carga en función del tiempo, ¿sí? Una vez que antes que llegue al estado estacionario o una vez que llegue al estado estacionario, vamos a hacer la descarga y otra vez entra el tiempo. Luego vamos a determinar y graficar la constante de tiempo de un circuito RC, ¿no?, en forma gráfica, cómo se puede determinar la tau, ¿no? Luego vamos a medir la capacitancia de un condensador usando la constante de tiempo. O sea, si conocemos la constante de tiempo, ¿no?, en forma gráfica, a través de una curva en el primer caso usaremos una curva de carga de capacitor, en el segundo caso, para medir la capacitancia, usaremos una curva de descarga del capacitor, ¿no?, para determinar una capacitancia desconocida. Y por último, este punto no lo vamos a hacer, medir la capacitancia del condensador de forma directa, porque por el tema de que los capacitores que yo conseguí son muy grandes, ¿no? No es posible medirlo, ¿no? Necesitamos unos capacitores pequeños. Bien. Comencemos con un fundamento teórico. La capacitancia, jóvenes, es la capacidad de un conductor para almacenar carga. El capacitor básico, si quieren, vendrían a ser dos cargas elementales, ¿sí? Dos cargas elementales en el espacio, los cuales generan un campo eléctrico. Si esta es una carga negativa y esta positiva, fíjense, se va a generar un campo eléctrico. En este campo eléctrico entre ambas cargas, se almacena energía potencial eléctrica, ¿sí? Aquí hay energía. Esta energía es, si quiere, el principio de almacenamiento de un capacitor. Si en vez de usar una carga uso dos placas, significa que el campo que voy a tener va a ser mucho mayor que entre estas dos cargas. Entonces puedo almacenar mayor cantidad de energía potencial eléctrica. Las unidades en las que se mida la capacitancia es culombio sobre voltio, que equivale a un faradio. Sin embargo, un faradio es mucha cantidad de energía. Por lo tanto, lo que se hace es trabajar en micro, pico o nanofaradios. Bien. Luego, si usted
quiere cargar en forma infinita 2 placas, no es posible, porque en algún momento el medio no aguanta almacenar tanta carga. En otras palabras, la rigidez eléctrica de cierto material es la intensidad del campo eléctrico para la cual el material deja de ser un aislador. En otras palabras, ¿no? La rigidez dieléctrica del aire sería aquí, ¿no? O del vacío, en este caso. Ese, si quieren, es responsable para que este capacitor pueda almacenar. En el momento en que nosotros vamos a vencer la rigidez dieléctrica, se genera un chispazo y se descarga este capacitor. ¿Sí? El primer capacitor, como hemos visto en la práctica número 2, era una botella Leyden, ¿no? Eso hemos visto en clase. Como es una botella Leyden, básicamente son 2 placas de aluminio separadas, ¿no? Una botellita con 2 placas de aluminio, una interna, otra externa, y al medio un dieléctrico. Generalmente es vidrio, en nuestro caso en el laboratorio era vidrio, ¿no? Estos han sido los primeros capacitores capaces de almacenar, ¿no? Podían agarrar de los rayos y colocarlo y almacenar en esas botellas Leyden. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que ocupan mucho espacio, ¿no? Son muy grandes y pueden almacenar poca cantidad, tienen poca capacidad. Los capacitores el día de hoy se fabrican, bueno, hay diferentes tipos, pero los más comerciales son los siguientes, son de este tipo, ¿no? Cilíndricos. Estos capacitores jóvenes, ¿cómo están hechos? Bueno, en vez de colocar 2 placas, lo que se ha hecho es separar 2 placas, 2 láminas de aluminio, con un dieléctrico. ¿Para qué? Para aumentar la rigidez eléctrica, dieléctrica, ¿no? Entonces, este de aquí del medio, generalmente es papel parafinado, ¿no? Lo cual hace que pueda cargarse una buena cantidad. Y como está enrollado, bueno, tiene una buena longitud, ¿no? Recuerden que la capacitancia es proporcional a ¿qué? A la permitividad del medio por el área, ¿no? Sobre la longitud de, que separa, el espesor que separa. En este caso el área es muy grande, el espesor relativamente pequeño, pero podemos almacenar por este método, ¿no? Enrollando, si quieren, una gran cantidad de carga, ¿no? Como en este caso. Entonces, si rompemos uno de estos, vamos a tener 2 papelitos enrollados, ¿no? Con un dieléctrico al medio. Bien, ¿cómo se simboliza un capacitor? 2 barritas paralelas, ¿no? En el caso, este tipo de capacitores, ¿qué significa? Que usted puede conectar este capacitor positivo, negativo, negativo, positivo. Igual que enchufa usted su equipo, no le interesa cuál es positivo, cuál es negativo. Puede enchufar patas arriba, patas abajo, igual va a funcionar. Lo mismo sucede aquí. En este caso, estos capacitores, fíjense, usted puede enchufar sin importar la polaridad. Claro que en corriente continua no habría problema. Sin embargo, hay capacitores, ¿no? En los cuales, ¿no? Es necesario identificar la polaridad, ¿no? Es capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos generalmente son de gran capacidad. Estamos hablando de, ya no de pico, nano o microfaradios. Generalmente estamos hablando ya de faradios, ya, ¿no? De 0,5 faradios, 2 faradios, ¿no? Son capacitores de gran capacidad. Entonces, esos ya son electrolíticos. En esos casos hay que tener muy en cuenta la polaridad. Hay que enchufar positivo en positivo, negativo en negativo, ¿no? Ya vienen señalados los signos. Al mismo tiempo, esos capacitores, si ustedes no colocan, ¿no? En el sentido correspondiente, ¿qué va a suceder? Bueno, no va a cargar. Y si usted lo coloca a grandes tensiones, bueno, hay una ruptura eléctrica, ¿no? Hace un corte, si quiere. Bien, un capacitor se carga, jóvenes, polarizando, si quieren, sus placas. El lado positivo, el lado negativo, ¿no? Mientras esta polarización no vaya a romper el medio, no va a haber chispazo, por lo tanto el capacitor puede cargarse. La capacitancia es igual a, se calcula como la carga sobre la tensión que puedan soportar las placas. Bien, vamos ahora a la carga y descarga de un capacitor. Para la carga de un capacitor vamos a usar este circuito sencillo. Fíjense. Entonces tenemos una FEM, una resistencia y una capacitancia, un capacitor. Para estudiar esto vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Si hacemos un anillo de esta manera, una malla de esta manera, tendríamos más FEM, menos I por R, menos
la caída de tensión del capacitor, que es igual, tensión del capacitor es carga sobre capacitancia. Bien, esta es la ecuación, si quieren, base de donde vamos a partir. Aquí tenemos una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la corriente, jóvenes, es la derivada de carga sobre tiempo. Pasamos el campo, la corriente podemos pasar al otro lado, multiplicamos a C a todos, C por E, C por I por R, pasa al otro lado con más, y aquí queda menos Q. Aquí copiamos esto, copiamos la carga, y la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿no? Por ese. Esta es la ecuación diferencial. Si resolvemos esta ecuación diferencial, ¿no?, puedo generar una ecuación de la carga respecto del tiempo. Es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense. Aquí integramos, pasamos el tiempo al otro lado, de Q dejamos este lado, E por C menos Q pasa a dividir, y RC pasa al otro lado a dividir. Integramos respecto al tiempo, en ambos casos, los límites del tiempo vendrían a ser, aquí esto es importante, los límites de esta integral es de 0 hasta t. ¿Qué significa? Que para medir el tiempo de carga de un capacitor voy a comenzar en 0, voy a colocar mi cronómetro en 0. Y voy a poder determinar el tiempo para cualquier instante del proceso de carga. La ecuación me sirve para cualquier momento. Aquí, en la carga, los límites, estoy suponiendo que la carga del capacitor inicialmente era 0, estaba vacío. Y voy a determinar la carga para cualquier instante de tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que el capacitor tuviera algo de carga? Entonces tenía que cambiar los límites aquí. Lo mismo, ¿qué pasa si comienzo en un tiempo mayor a 0? Bueno, puedo cambiar desde tiempo inicial hasta tiempo final, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En este caso, la ecuación que vayamos a obtener nos sirve cuando el capacitor estaba descargado, estaba vacío. Y nuestro cronómetro colocamos en 0, ¿no? Bueno, integramos la integral de t, era t, los límites de t. Si reemplazamos, teníamos t, ¿no? T menos t sobre s. Bueno, este menos sale del otro lado. Aquí. Es la integral de 1 sobre e, c menos q, es logaritmo neperiano, ¿no? Debe ser la integral de 1 sobre x, logaritmo neperiano de x. Pero como la integral de 1 sobre menos x es el menos logaritmo neperiano de menos x. En este caso, esta es la variable, c menos q. Entre los límites de 0 a la carga sub i. De aquí, si reemplazamos los límites, tendríamos que, en este caso, el límite superior, logaritmo neperiano de e por c menos la carga en cualquier instante, menos logaritmo neperiano de e por c. En el límite inferior la carga vale 0 porque inicialmente estaba descargado, entonces sería el logaritmo neperiano de e por c. De aquí, el menos se ha ido al otro lado, este menos de aquí. Propiedad de logaritmos. Este de que está menos pasa a dividir, ¿no? Entramos aquí, a dividir. Aquí distribuimos ambos términos, e por c se vuelve 1 y carga sobre S. La carga, en este caso, tendríamos de la siguiente manera. A ver, aquí tenemos 1. ¿Qué hemos hecho? Ah, ya. ¿Qué es E por C? ¿No? ¿Recuerdan? E es voltaje. ¿Se acuerdan de la ecuación? La carga C, B. Entonces, capacitancia por voltaje. La FEM es voltaje. Al ser la FEM el voltaje máximo, la carga también será carga máxima. De aquí sale la carga máxima, que es igual a la FEMS por la capacitancia. De aquí lo que quiero hallar es esto. Por lo tanto, pasamos al primer miembro. Aquí que he hecho para eliminar el logaritmo, antilogaritmos, ¿no? Ambos lados, antilogaritmos. Pues aquí sale e a la menos t sobre dc, y aquí el logaritmo se elimina y queda solo esto. De aquí pasamos esto al primer miembro, me quedaría 1 menos e a la menos t dc, donde la carga sería igual a la carga máxima, esto pasa a multiplicar a la carga máxima en cualquier instante de tiempo, fíjense, de carga, la carga va a ser igual a la carga máxima por 1 menos e a la menos t dc. RC es la constante de tiempo tau, ¿no? Tau es igual a RC. Y la carga máxima es A, aquí, ¿no? C por B. Aquí hay un error. ¿Sí? Aquí hay un error, miren. Corregir. La carga máxima es C por E.
Recuerden, la carga CB, ¿no? C por E, la carga máxima. Bien. Entonces, esta ecuación puede escribir de la siguiente manera. La carga en cualquier instante, ¿no?, en el proceso de carga de capacitor es igual a la carga máxima, que puede calcular C por E, por 1 menos E a la menos T sobre tau. Tau, que es la constante de tiempo, que se puede calcular como RC, resistencia por la capacitancia. Bien, si yo quiero calcular el potencial de carga, en vez de la carga quiero calcular cómo aumenta el voltaje en función del tiempo, entonces dividimos ambos miembros de la ecuación sobre la capacitancia, ¿no? No he modificado nada, se puede simplificar esto y vuelvo a la ecuación original. Carga sobre capacitancia es voltaje sub I en cualquier instante. Carga máxima sobre C, que viene a ser el voltaje máximo, de 1 menos E a la menos T RC. La ecuación se puede escribir de la siguiente manera, que el voltaje en el proceso de carga de un capacitor es igual al voltaje máximo, el voltaje máximo es igual a FEM, ¿no?, por 1 menos E a la menos T sobre tau. Tau otra vez, la constante de tiempo, RC. Bien, si quiero hallar la cociente, ¿cómo varía la cociente del proceso de carga? Entonces, recuerden que la cociente es la derivada de la carga respecto del tiempo, o sea, debo derivar esta ecuación respecto del tiempo. Como es una constante, la derivada de esto vendría a ser la derivada de la carga máxima de 1 es 0, ¿no? Así que no hay problema. Y la derivada de menos E a la menos TRC, sería su derivada vendría a ser a la carga, como es una constante, por la derivada de arriba, menos TRC, menos T, la derivada de T es 1, 1 sobre RC, por la, como es exponente, por el mismo valor, E a la menos TRC. Entonces, ¿dónde? La carga máxima es igual. Recuerden, carga sobre C, que viene a ser voltaje. B sobre R por la ley de Ohm, que viene a ser corriente. Como es carga máxima, la corriente ahí será máxima. Entonces, la corriente en cualquier instante en el proceso de descarga es igual a I máximo. ¿Cómo se calcula I máximo? Puede calcular la carga dividida entre RC, o podría calcular el voltaje máximo, que viene a ser la FEM, dividido entre ¿quién? Entre la resistencia. Aquí, ¿no? Y máximo FEM entre la resistencia. Bueno, lo importante es que tenemos la ecuación. Menos con menos se ha vuelto más. Entonces, la corriente en cualquier instante en el proceso de descarga es igual a I máximo, donde I máximo es a FEM sobre R, por E a la menos T sobre tau. Tau, otra vez constante de tiempo, RC. Y bueno, en este caso, como es exponencial, la corriente va a comenzar a decaer de esta manera en función del tiempo. En cambio, la carga y la tensión van a comenzar a subir. Aquí yo me he dado diferentes valores, ¿no? Y fíjense cómo sube. Esta es la carga. Y el voltaje van a subir de esta manera en función del tiempo. En cambio, la corriente en el proceso de carga de un capacitor va a comenzar a bajar. Al inicio va a ser máximo y a medida que pase el tiempo va a tender a cero. Ahora, ¿en cuánto tiempo llegamos al estado estacionario? ¿No? El capacitor, si quieren, se llena completamente. Bueno, ahí hay una variación, ¿no? Si ustedes hacen números, si colocamos aquí una carga tau, ¿no?, colocamos tau, ¿qué pasa si el tiempo de carga fuera tau? Pues tau y tau se van, entonces me quedaría la ecuación E a la menos 1, más o menos me va a dar un 63% de carga en un tau, ¿sí? En 3 tau me da un 95%. En 5 tau, 99,2. En 10 tau, 99,9% de carga. En otras palabras, si trabajamos con 3 tau, vamos a trabajar ¿en cuánto? Al 85. Si esta fuera 100, al 95, perdón, aquí. Estaríamos aquí. Si trabajamos en 5 tau, fíjense, trabajaríamos aquí. Y si trabajamos en 10 tau, fíjense, sería lo ideal, ¿no? Pero es mucho tiempo. Ahora, ustedes han debido ver la teoría, de acuerdo, por ejemplo, el ingeniero Monzón creo que trabaja en 3 tau, ¿no? 3 tau dice 100%. ¿Por qué? Porque fíjense, la resistencia tiene un error de ¿cuánto? Si es plata, 10% de error. Si es oro, 5% de error, ¿no? Y es el mejor error que tenemos, ¿no? 5%. Entonces, con 95, ¿en cuánto llegamos? A 3 tau. Bueno, depende, si somos conservadores, algunos libros dicen no, hay que ser un poco más conservador, por lo tanto trabajemos por lo menos al 99 para que sea el error 1%. Entonces se conviene trabajar con 5 tau.
Entonces, varios autores, eso van a ver de acuerdo a la bibliografía que usan, puede ser 3 tau, 5 tau, algunos que son más rígidos, 10 tau. Nosotros en nuestro caso vamos a trabajar 5 tau. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar en 5 tau. Entonces, nosotros asumimos que en 5 veces la constante de tiempo vamos a llegar al estado estacionario. ¿Qué significa el estado estacionario? Que la corriente en el capacitor que pasa por el capacitor vale 0 y el capacitor se ha cargado 100%. No ha llegado, el 5% no llega casi, pero se puede confundir que sí, tanto en tensión como en carga. Bien, eso es el proceso de carga de un capacitor. Vamos al proceso ahora de descarga. Bueno, en un proceso de carga de capacitor, esto, véanlo bien, fíjense. Por cada, como les había dicho aquí, si colocamos tau aquí y hacemos números, me queda el 63% de carga. Entonces, si esto fuera 10 o 100, ¿no? O 10 voltios para un tau, el capacitor sube el 63%. ¿Cuánto me va a quedar? 37% sin cargar todavía, ¿no? De ese 37%, sacamos el 63, en el siguiente tau ese 63 se va a cargar. De ese resto que queda, sacamos 63, en el siguiente tau se carga. De él sacamos de ese resto otra vez 63 y así, ¿no? Entonces, con solo conocer el porcentaje, fíjense, y la FEM, la carga final, yo podía calcular los puntos de una curva de carga de un capacitor. Tanto en carga como en corriente. En corriente también sucede eso, ¿no? En corriente, en el primer tau cae el resto, ¿no? Queda el 37%. Aquí caería, ¿no? A esta altura un tau. En el siguiente tau de este resto, otra vez queda el 37% por ahí. En el siguiente tau de esto el 37% me queda. Y así. En algún momento se vuelve 0. Tiende a 0, ¿no? No va a ser nunca 0. Bien, no se olviden de esto. Vamos a usar esa técnica para calcular la constante de tiempo, ¿no? Bien, vamos ahora al proceso de descarga de un capacitor. En un capacitor, jóvenes, en este caso vamos a usar un circuito otra vez sencillo, donde tenemos lo siguiente. Ya no tenemos ahora la FEM. Aquí ahora lo que va a ser la FEM, ¿no? Va a ser el capacitor. Es igual que un tanque de agua que tiene en su casa cuando cortan agua de la red. ¿Quién comienza a funcionar? El tanque de agua. Bueno, en este caso el que va a funcionar, en vez de que entre agua al tanque, va a salir agua del tanque. ¿Qué significa? Que la dirección de la corriente va a cambiar. Si aplicamos aquí la segunda ley de Kirchhoff, diríamos I por R, menos I por R, porque está una caída de tensión, menos la caída de tensión del capacitor. La caída de tensión del capacitor es carga sobre C. Es igual a 0. ¿De dónde? Pasamos C a un lado, dejamos la carga I, ¿no? Menos carga igual a IRC. Y la corriente es derivada de la carga respecto al tiempo. Aquí tenemos la ecuación diferencial, hay que resolver esta ecuación diferencial. Integramos ambos lados, ¿no? Lo mismo, límites igual, desde 0 hasta T, de 0 a Q. Reemplazamos los valores, aplicamos la propiedad de logaritmos y obtenemos esta ecuación. Que la carga en cualquier instante del proceso de descarga del capacitor es igual a la carga inicial, ya no máxima, la carga inicial que tenía el capacitor por E a la menos TRC. ¿Sí? Derivamos entre la capacitancia y tenemos el potencial en el proceso de descarga. En cualquier momento de descarga, el potencial será igual al voltaje inicial del capacitor, a la tensión inicial, por E a la menos TRC. Y la corriente, derivamos esta ecuación respecto del tiempo y obtenemos que la corriente es menos. ¿Por qué menos? Porque ha cambiado de sentido. Antes entraba, si quieren, la corriente del capacitor, ahora sale, ¿no? Entonces, la corriente en cualquier momento de descarga será igual a menos I, ¿no? Máximo por E a la menos TRC. Aquí está la ecuación, ¿no? La carga, la carga inicial por E a la menos T sobre tau. ¿Qué es tau? RC. El voltaje inicial, o el voltaje en cualquier instante del proceso de descarga, es igual al voltaje inicial por E a la menos T, RC o tau, ¿no? Donde el voltaje inicial es la carga inicial sobre la carga, sobre la capacitancia, ¿no? La corriente. La corriente es igual a menos la corriente máxima por E a la menos TRC. ¿De dónde? I máximo es igual a la carga máxima, carga inicial sobre DC. O el voltaje inicial sobre la resistencia. Tau es RC. Bien, ahí están las ecuaciones de descarga de un capacitor.
Aquí he hecho un gráfico con diferentes valores de descarga de un capacitor. Fíjense cómo sale la descarga, ya sea en tensión, y cómo la corriente se vuelve negativa, ¿no? Y va tendiendo a cero. Otra vez vamos a trabajar en cuánto en descarga, 5 tau, por lo que les había explicado anteriormente, ¿no? En 5 tau, asumimos que la corriente tiende a cero y el capacitor se ha descargado completamente. Aquí he hecho un gráfico uniendo los dos, carga y descarga. Debería salir así su gráfico ustedes. Carga, descarga. En corriente, corriente se vuelve cero, eliminamos la FEM, se vuelve negativo y vuelve otra vez cero. ¿En cuánto? 5 tau de carga, 5 tau de descarga, 10 tau. Vamos a entrar ahora a lo que es la parte práctica, materiales utilizados. ¿Qué materiales vamos a usar? Fuentes de poder regulables, resistores de distintos valores, en realidad una sola resistencia es lo que vamos a usar en este caso. Los capacitores de distintos valores, vamos a usar solamente un capacitor, ¿no? Porque no vamos a hacer la parte 4, vamos a usar amperímetros, voltímetros, ohmímetros. Sí vamos a usar estos elementos para poder medir las características de los elementos eléctricos, ¿no? Soportes, conectores, cables, sí vamos a usar. Bien, veamos. Ahí está, ¿no? Estos son elementos. Vamos a usar una fuente, vamos a usar estos elementos conductores y vamos a usar 4 multímetros, ¿no? 3 en modalidad de voltímetros y 1 en modalidad de amperímetros. Entonces, sí, este es el circuito que vamos a usar, el circuito base. Fíjense que tiene, ¿no? Aquí tenemos dos interruptores, un interruptor simple, encendido y apagado, y aquí tenemos un interruptor de doble paso, que significa que, fíjense, puedo colocar este interruptor en esta posición de aquí, y deja pasar solamente corriente aquí. Y si coloco en esta posición, corta aquí, el circuito, bueno, la corriente solamente va a circular aquí. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, para la carga, vamos a colocar en esta posición. Entonces, se bloquea esto y quedaría un circuito donde la corriente circula de esta manera. En el segundo caso, para descarga, anulamos aquí y resulta que la corriente va a circular solamente aquí. Bien. Como les decía, vamos a usar 4 multímetros, ¿no? 3 en modalidad voltímetro y 1 en modalidad amperímetro. El procedimiento va a ser para armar, entonces, primera parte, vamos a hacer el gráfico de carga y descarga de un condensador, un capacitor. Aquí está el circuito. Como decíamos, tenemos una FEM. Aquí tenemos la llave, donde va a colocar el primer paso en el punto A, para el proceso de carga. En el segundo caso, vamos a colocar en el punto B, donde el capacitor va a ser en su estado de descarga. Colocamos un capacitor, una resistencia y un amperímetro. Para medir cómo varía la tensión del capacitor, vamos a colocar un voltímetro en paralelo. Para ver también cómo varía el voltaje y la tensión de la resistencia, vamos a colocar otro voltímetro en paralelo. Y aquí vamos a colocar un amperímetro para ver la corriente que pasa, ¿no? Ya sea en carga y descarga. Y aquí vamos a aumentar algo más, un voltímetro para controlar la FEM, para que la FEM se mantenga estable. Vamos a ver, debería mantenerse estable, ¿no? Generalmente en esta práctica se usa una batería para que se mantenga estable, ¿no? En este caso, como yo he usado aquí en el domicilio, la tensión varía un poco, ¿no? Vamos a ir explicando eso. Vamos a ver. Vamos a hacer croquis. Aquí está el croquis de circuito que les he explicado, ¿no? Capacitor, resistencia. Aquí faltaría el voltímetro. Aquí está. Mire, vamos a usar, voy a controlar la FEM. Aquí con voltímetro la FEM. Aquí he colocado en serie el amperímetro. Entre estos dos puntos, aquí está el capacitor. Está la tensión del capacitor. Y entre estos dos puntos está la tensión de la resistencia. Entonces, aquí mido la resistencia en voltios, el voltaje del capacitor en voltios, la corriente que pasa por el circuito en miliamperios, debía ser según la guía en microamperios, pero el problema era que mi equipo no mide microamperios, solo mide miliamperios, ¿no? Una limitante. Y la FEM, obviamente en voltios, ¿no? La FEM que es la fuente. Ahora la pregunta es, otra vez, igual que en todas las anteriores prácticas, la ley de Ohm y Kirchhoff, ¿cuál es la tensión que debo dar en mi fuente sin quemar ni el capacitor ni la resistencia? ¿Cuánto es lo máximo? Para eso hacemos el diseño, ¿no? Entonces hacemos el diseño, ¿no? Sabemos que voy a usar una resistencia primero de 47.000 ohms, 47 kilo ohms o 47.000 ohms. Es la resistencia nominal. Para saber la
cuál es la corriente máxima y la tensión máxima, recuerden, vamos a aplicar ¿qué? La potencia nominal, ¿no? La potencia nominal hay que asumir. Esto viene de acuerdo al tamaño, no al, si quiere, a la cantidad de resistencia, del tamaño de resistencia, sino al tamaño físico, ¿no? Los más grandes pueden aguantar hasta 1 watt de potencia, los medianos de 0,5 watts y los más chiquitos de 0,25, ¿sí? Para hacer la IDEO hemos trabajado con 0,25, eran pequeños. Para Kirchhoff hemos trabajado con 0,5. Ahora voy a trabajar con, como he hecho una resistencia grande, no se refiere a este número, sino al tamaño físico, jóvenes, ¿ya? Cuidado. Estos, si damos la vuelta, son grandes, puede aguantar hasta 1 watt. Por lo tanto, hago la potencia nominal, asumo que es 1 watt, la resistencia nominal 47.000 ohmios, digo, la potencia es I cuadrados por R, donde I máximo, aquí si despejamos, va a ser 6 cuadrados, la potencia nominal sobre R nominal. Pues tendría aquí lo siguiente, reemplazando la potencia nominal, vale 1, la resistencia nominal 47.000. Hacemos números, raíz cuadrada de esto nos sale 0,046 amperios. O sea que, si multiplicamos esto por 1000, la corriente que puede máximo atravesar por esta resistencia es 4,6 miliamperios. Si paso más de esta corriente, bueno, hay el código de colores, de acuerdo al código de color, aquí no se nota, ¿no? Pero en la parte de reversa sí. Podría tener una tolerancia de 5% si el cuarto color es oro, ¿no? Y 10% de tolerancia si el cuarto color fuera plata. Bueno, en este caso, este es el valor máximo, que lo asumo, para calcular tensión o el voltaje máximo que puede aguantar. Pues la potencia es B cuadrado sobre R, de donde el voltaje máximo es raíz cuadrada de la potencia nominal por resistencia nominal. Donde si reemplazamos, la potencia nominal es 1, la resistencia nominal 47.000. Si hacemos operaciones, me sale que el voltaje máximo que puede aguantar esta resistencia es de 216,79 voltios. Entonces, estos son los dos valores que debo cuidar. 4,6 miliamperios y un voltaje de 216. Del voltaje no me preocupo porque mi FEM máximo da 22 voltios, ¿no? Mi fuente. Entonces, imposible llegar a este valor. Aquí sí me preocupa, ¿no? 4,6 miliamperios, es una corriente muy bajita. Vamos con respecto al capacitor. Este es el capacitor que voy a usar. Es un capacitor que puede aguantar hasta 25 voltios, ¿no? Es su tensión nominal, y puede aguantar hasta una capacitancia de, bueno, es una capacidad nominal de 220 microfaradios. Aquí está 220, ¿no? Microfaradios. Es una cinta continua que se pega. 220 microfaradios. ¿De dónde? Con estos valores, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, fíjense, no me preocupa este valor. La resistencia aguanta 216, pero el capacitor 25 voltios. Pero aquí, ¿con qué valor de tensión voy a alimentar este circuito? A este circuito. Bueno, mucho depende de la estabilidad de la FEM. El problema es que algún vecino está soldando o consume mucha energía. ¿Qué va a suceder? Hay una variación de la tensión es continua, entonces hay que trabajar con tensiones bajas, ¿sí? Que vamos a explicar a continuación. Bueno, lo que necesito saber es cuánto tiempo voy a medir el proceso de carga o cuánto tiempo el proceso de descarga. Hemos dicho que nosotros vamos a asumir 5 veces tau. Entonces, primero calcular el tau. Tau es RC. La resistencia vale 47.000 ohms, la capacitancia 220 microfaradios, la nominal. Multiplicamos y eso me sale un tau de 10,34 segundos. Tau vale 10,34. Como he dicho, voy a trabajar 5 veces tau, entonces multiplico esto por 5 y me queda, ¿cuánto? 51,7 segundos. ¿Qué significa? Yo supongo que en 5 tau o 51,7 segundos, el capacitor va a llegar a su estado estacionario en proceso de carga, y en proceso de descarga, en 51,7 segundos, el capacitor va a entrar en su estado de ¿qué? Bueno, de descarga, y voy a descargar completamente el capacitor. Yo por motivos prácticos, porque yo debo activar este interruptor, ¿no? Entonces, me doy el tiempo de 1 segundo, ¿no? Para poder encender y apagar, ¿sí? Por los reflejos, ¿no? Rápidamente, encender y apagar. Para cambiar, si quieren, de circuito que estaba entrando energía en este sentido, y luego colocarlo de modo que la corriente circule solamente en el sentido. Entonces, solo por apretar esto, me doy un margen de 1 segundo. Por eso estoy asumiendo 53 segundos. ¿Está bien? Alguien puede decir, pero era que trabajo con 51. Sí, podía ser, ¿no? Bueno,
Se me ha ocurrido aumentar un segundo ahí. Bien. Entonces, ya tenemos los valores máximos, ¿no? Corriente máxima, 4,6. Tensión, puede ser 216, pero no va a llegar a este valor. 25 lo máximo, porque si no voy a quemar si trabajo con este valor el capacitor, porque el capacitor solamente aguanta 25 voltios. El tiempo en el cronómetro. En los equipos voy a usar 4 voltímetros y un amperímetro. Los voltímetros voy a colocar en qué? Como voy a trabajar en valores de FEM de 5,6 voltios. ¿Por qué con 5,6? Porque con 5,6 voltios he logrado un valor más o menos estable, que significa que no haya muchas subidas ni muchas bajadas, ¿no? Recuerden, miren lo interesante aquí. Con 216 voltios de FEM, ¿cuánto va a pasar de energía? 4,6 miliamperios. ¿Cuánto pasará si lo meto 5,6 voltios? Una corriente muy bajita, ¿no? Entonces, por eso voy a trabajar aquí en la escala más baja. Aquí está, hay una falla, ¿no? Debía colocar esto, ¿dónde? Aquí. Cuando mira corriente, 2 miliamperios, los más bajitos. No puede bajar, no puedo medir menos que eso. Por eso decía, lo genial hubiera sido medir la corriente en microamperios, pero no se puede. Muy bien. Entonces, voy a trabajar mi voltímetro, los 3 voltímetros en 20 voltios. Estos 3, ¿no? Aquí, 20 voltios, 20 voltios, 20 voltios. Aquí, aquí y aquí. ¿No? El amperímetro, aquí en 2 miliamperios. Muy bien, vamos a hacer correr el primer dato. Ahí está. Energizamos para un tiempo igual a 0. ¿No? Para un tiempo igual a 0, fíjense. La FEM, 5,66 voltios. La resistencia mide 5,38 voltios. La capacitancia, 0,24. Aquí debía ser 0. Esto debía ser 5,66. Porque hay un proceso, ¿no? En un instante en que yo enciendo, ¿no? Y mido, ¿no? Hay un lapso de tiempo, ¿no? Eso es lo que sucede. Y nosotros consideramos ese tiempo 0, ¿no? Va a haber un ligero error aquí. Y la corriente máxima es 0,118 miliamperios. Este miliamperios. Voltios, voltios, miliamperios y voltios. Vamos al siguiente. Y así, miren, hemos hecho cada 5. 3,6 va bajando la tensión de resistencia. El voltaje en el capacitor va subiendo. La corriente va bajando. Y la FEM debía mantenerse estable. Bien, vamos a ver rápidamente. Entonces, cada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, fíjense. 5 tau, 52, pero yo ya soy 53, ¿se acuerdan? Estoy a punto de apagar. Cambiar esto, ¿para qué? Para que la corriente solamente circule aquí y se vuelva proceso de descarga. Entonces, aquí tenemos a los 53. A los 53 segundos, 5 tau, terminamos el proceso de carga del capacitor con estos valores. Y encendemos o cambiamos, ¿no? Interruptor y vamos a colocar que la corriente circule solamente aquí y entramos al proceso de descarga. Para los mismos 53. Ahí está. Ahora está en proceso de descarga. Fíjense, el valor de la corriente se ha invertido. Recuerden el anterior. Miren, aquí tendía a 0 ya, ¿no? Para 5 tau la corriente tiende a 0. No se ha vuelto 0. Pero bueno, en cambio, cuando volvemos en el proceso de descarga ya, para un tiempo igual a 0, pero que equivale al tiempo acumulado de 53 segundos, fíjense, la corriente se ha vuelto el signo negativo, ¿no? Y eso es lo que nos muestran los gráficos. La resistencia igual, ¿no? Va a ser en sentido contrario. La corriente estaba yendo a la izquierda, ahora va a la derecha. Bien. Y así, de aquí vamos otra vez otros 5. 58, 63, 68, 63, hasta hacer otra vez otros 5 tau. Ya me pasé de revoluciones. Ahí está. 106, ¿no? 106. Hemos llegado otra vez a la corriente, ¿cuánto? De 0, ¿no? La tensión del capacitor con el voltaje del capacitor debía ser 0, ¿no? Pero hay un poquito de voltaje remanente. Es igual que en física 2. ¿Se recuerdan cuando han hecho descarga del tanque, de un orificio? Fíjense, lo último siempre quedaba alguito en el tanque, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Queda alguito. La FEM, miren, fíjense ahora en esta FEM.
Debería mantenerse constante la fe. Miren, solamente fíjense en la fe. Miren cómo va variando la fe. Solo fíjense en la fe. Miren. Ah, no, ya me pasé revoluciones. Otra vez. 68, 62, 70, 73, 74, 75, 70, 69, 67, 65, 66, 67, 66, 67, 66 y listo. Fíjense cómo ha variado la fe. Debería mantenerse constante, ¿no? Eso hace porque los vecinos han comenzado a consumir más energía o alguien en la casa, en el domicilio, ha comenzado a encender la ducha o computadoras. Entonces, recuerden, ley de Kirchhoff, ¿no? La corriente que entra se divide, ¿no? Si algunos ramas consumen más, bueno, me afecta a mí. Ustedes han debido sentir eso cuando alguien en su casa, alguien enciende la ducha, los focos bajan de intensidad, ¿no? Un instante. ¿Y es por qué? Primera ley de Kirchhoff. La corriente se va, los electrones se van a otro lado. ¿Sí? Bueno, por eso he trabajado con atención. A pesar de eso, fíjense que ha estado en promedio alrededor de 5,6, ¿no? 5,6, 5,7. Bien, no entre ese valor en el cálculo. Sin embargo, es bueno que tomen en cuenta para sus conclusiones, ¿ya? Y recomendaciones. Bien, de estos datos, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Van a hacer esta planilla de datos. Van a copiar el tiempo, la corriente, la tensión del capacitor y la tensión de la resistencia. Por ejemplo, mire, vamos a hacer con ustedes el último. Yo he hecho aquí con el otro grupo, son datos con el primero, con el segundo. Con ustedes vamos a hacer el 24. El 24. En la resistencia, ¿cuánto vale? Menos 0,05. La tensión de resistencia. Tensión de resistencia, ¿dónde está? Aquí. Menos 0,04. Así es, ¿no? No, 0,05. Y en el capacitor, 0,05 positivo. En el capacitor, no es 0, ya le he cambiado aquí, 0,5, aquí sería positivo, ¿no? 0,05. Muy bien. La corriente, ¿cuánto es la corriente aquí? La corriente vale 0. Menos 0, dice, ¿no? Pero es 0. Si quieren, colóquenlo menos 0, da lo mismo. De alguna manera no deja de escribir esto. Ahora sí. 0. Con su signo van a colocar, ¿ya? Coloquemos menos 0, aunque no está. Lo coloquemos. El tiempo. ¿Cuánto era el tiempo? El tiempo era, aquí está el tiempo. El acumulado van a colocar 106 segundos. 106 segundos. Listo. Esto es lo que deben sacar ustedes de todas las fotos, todos los datos. ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? No hay problema hasta aquí, ¿no? Sí, está claro. Muy bien, vamos a ver. Siguiente paso. ¿Qué van a hacer con estos datos? Van a copiar estos datos, entonces me voy a copiar esto. Aquí me falta algo. Hay un valor que van a aumentar aquí. ¿Qué van a aumentar? La FEM. Aquí me he olvidado, miren, la FEM. 566. ¿Sí? Entonces aquí van a aumentar la FEM. Para que no entre en el cálculo. ¿Sí? No está en la guía tampoco. Van a aumentar, ¿para qué? Para que vean cómo ha variado la FEM. ¿Sí? Bien. Aquí. La siguiente planilla van a copiar estos valores. Copiaremos estos valores. Copiamos todos estos valores y vamos a copiar el pase de los cálculos aquí. En su caso, copiaremos estos valores de aquí. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Primero, aquí falta un dato que nos falta para graficar. ¿Cuál es? Es la carga. ¿A qué es igual la carga? La carga, recuerden, es C por B, la carga CB. La capacitancia, ¿cuánto es? 220 microfaradios o 220 por 10 a la menos 6. Por el voltaje de aquí, del capacitor. En el primer caso aquí sería 0,24, aquí 0,95, en su caso 0,05. Bueno, aquí ya la carga debía ser 0, ¿no? Pero va a quedar una carga remanente. ¿Está bien? Entonces, con esta ecuación, aquí hay los dos ejemplos para este caso. Bueno, para este caso, ¿cuánto es? Bueno, podríamos reemplazar, ¿no? Bien.
¿Está claro cómo calcular la carga? ¿Qué van a hacer con estos datos? Van a graficar tiempo versus corriente, corriente del capacitor y la resistencia, es lo mismo. Tiempo versus la tensión del capacitor y tensión de resistencia. Y tiempo versus la carga. Estos 5 gráficos. Debía dar de esta manera. Yo aquí se los he hecho los ejemplos. Los 5 gráficos van a resumir en 3 tablas, ya en 3 gráficas. La primera gráfica, van a graficar en el primer gráfico, esto hecho con otros valores, son 24 voltios, ustedes van a hacer con 5 voltios, 5, algo, 5,6, ¿no? En el primer gráfico van a graficar la carga del capacitor y la descarga del capacitor. Les va a salir así. Luego van a graficar en el mismo gráfico, si quieren, la tensión de la resistencia. Y en la tensión de resistencia en carga y la tensión de resistencia en descarga. ¿Sí? Es este el caso. Bien. Segundo gráfico, entonces aquí 2 gráficos, ¿no? Segundo caso, van a graficar la corriente del capacitor versus tiempo, que es la misma, la corriente de resistencia que el tiempo, un solo gráfico. ¿Con qué datos? Con estos datos. Aquí están los datos, ¿no? Corriente versus tiempo. Y por último, van a graficar carga versus tiempo. Y les va a salir un gráfico de esta manera. Carga, descarga. ¿Está bien? 5 tau, otro 5 tau. En mi caso, mi tau era ¿cuánto? 5 tau ha sido 20 y algo, ¿no? En su caso va a ser 106, ¿no? 106 segundos. Bien. Está claro cómo hacer las 3 gráficas. Solamente deben plotear X y Y. Vamos para la segunda parte, jóvenes. La segunda parte de la práctica es determinar la constante de tiempo, tau, en forma gráfica. Vamos a hacer esto. Para esto vamos a usar la parte de carga del capacitor. Esta parte vamos a usar. ¿Sí? Esta parte. Y también podemos usar esta parte de aquí. La parte de carga en corriente, en el gráfico, corriente versus tiempo, o esta parte de la gráfica, ¿ya? Para eso, entonces, usamos esto, de gráfico. Recuerden, de corriente, ¿no? Si yo digo, en la ecuación de corriente, también podría ser en el de tensión o de carga, lo siguiente. Asumo que T es tau. Si T es tau, tau con tau se van. Por lo tanto, me queda E a la menos 1. E a la menos 1. Si quiero un porcentaje, me sale que para un tiempo igual a tau, se va a descargar el capacitor, va a tener una carga de 36, o una corriente de 36,79%. O sea, 37% redondeando. Por eso aquí decimos que en un tiempo de tau, ¿cuánto se va a descargar? 37% de la I inicial. En cambio, en carga, en un tiempo de tau, ¿cuánto se va a cargarse el capacitor? ¿O cuánto va a ser la tensión? El 63%. Bueno, el 62, tantos, ¿no? Pero 63,3, algo por ahí. Pero se asume 63%. Si alguien quiere ser un poco más fino, puede calcular exactamente este valor de esta manera. Este no es 37, sino es 36,79. Por lo tanto, el otro sería el resto. 33,21, ¿no? 63,21, perdón. Bien. Entonces, miren lo importante de aquí. Les había mostrado esto gráfico aquí. Miren, ¿dónde está? Aquí. No, arriba. Aquí. Lo que les decía. Si yo quiero averiguar, ¿no? Tau, ¿qué podía hacer? Del 100% de carga, ¿no? Del 100% de carga, yo saco, ¿cuánto? El 63%. Del 63, ¿no? Coloco aquí, digamos que vale 10 voltios. 10 voltios, el 63, que sería 6,3. En 6,3, tras una recta aquí, llego aquí y bajo aquí abajo. Y esta distancia vendría a ser tau, teóricamente. Del resto, ¿qué me queda? Saco otra vez 63%. Vengo aquí, voy a la curva, bajo aquí, y esta distancia es otro tau. Si quiero saber el siguiente, del resto, ¿qué me queda? Saco el 63%, voy a la curva, bajo aquí, y esto vendría a ser otro tau. Eso es lo que vamos a hacer. Tanto en tensión como en corriente. Vamos a ver. Esta es la tabla que debemos llenar, ¿no? Vamos a calcular el tau.
al 37% de cociente y al 63% de la tensión. Vamos a hacer con estas dos gráficas. Con la curva D, vamos a trabajar con la curva de carga en tensión y con la curva de carga en cociente, de esta manera. ¿Qué van a obtener ustedes de su gráfico, ¿no? Entonces, para cada uno vamos a medir qué. ¿Cuánto es el tiempo para el 37% de cociente y cuánto es el tiempo, ¿no?, para el 63% de voltaje? Entonces, aquí tengo dos ejemplos. Miren, aquí tengo una curva. Aquí yo, ¿cuánto tengo? 23 voltios. No, 21,8. 21,8. 21,8 por 0,63, ¿no? 63% me da 13, y algo. En 13, y algo, trazo una recta, paso la curva y bajo hacia abajo. Esta distancia, señores, esto viene a ser mi constante de tiempo, mi tau, si quieren, estito. Este es mi tau. Vamos a ver, vamos a rellenarlo. Este es tau, esa distancia. Ahora, fíjense, de este resto que me queda, de aquí a aquí este resto, saco el 67%. Y es esta distancia. Con esa distancia voy al eje, bajo otra vez, y señores, otra vez saco otra tau. ¿Quién es el siguiente tau? Este es el siguiente tau. Me sale un poco más chiquito, ¿no? Eso puede ser por el error que tengo al inicio, ¿no? Vamos al siguiente tau. ¿Qué hacemos? De este pedazo que me queda, saco el 63%. 63% y voy a estar fuercito. Bajito, no sé. Teníamos que hacer números. ¿Será ahí? A ver, estamos ahí un poco más bajo, ¿no? 63%. Tal vez ahí. Y ahí ustedes esto van a hacer bien en papel milimetrado o pueden hacer en Excel también. Trazo mi vertical. Ahí. Y señores, este es mi tau. Sí, por ahí, ¿no? Bien. De esa manera, fíjense, van a hacer en el proceso de carga. Carga en el gráfico tensión versus tiempo. En el gráfico de corriente se hace lo mismo. En corriente, recuerden, se descarga ¿cuánto? En un tau. En un tau se descarga bueno, queda remanente el 37%. ¿Qué significa? Que si esto vale, por ejemplo, 0,47 miliamperios, el 37% es 0,17. 0,37, voy aquí, y este viene a ser mi tau. ¿Bien? Este de aquí. Para el siguiente valor, de este remanente que queda, calculo ¿cuánto? El 37%. El 37%, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está. 37%, por ahí cito. Jalamos hasta la curva. Rectito, ¿no? Como yo estoy haciendo. Y de aquí trazamos una recta abajo. Y esta distancia de aquí, este es el nuevo tau. Y otra vez, de este resto saco otra vez el 37, de este restito que queda, el 37%. Sería por aquí. Voy aquí. Y aquí trazo una vertical. Y señores, este de aquí viene a ser otra vez mi tau. Teóricamente deberían ser iguales. No sé si a ustedes les daré iguales, pero bueno, hay que hacer números, ¿no? Este tiempo, fíjense, vamos anotando aquí. Entonces, miren, aquí yo he sacado. Para el caso de corriente, para 0,17, que era el 37% de la corriente máxima, me sale 4,7 segundos. ¿Sí? Para, en este caso, para 4,1 voltios, que es el 37% de, a ver, vamos a ver aquí, no,
El 63%. El 63%, aquí hay un error, ¿no? No es 37. Esto es 63% de tensión. Para 63% de tensión, 4,1. ¿No? Lo que hemos hecho aquí. ¿Sí? Calculado. El 63 y vamos calculando. Bueno, van a llenar ustedes ¿cuántas veces? 5 valores van a hallar de aquí. 5 veces van a hacer esto que he hecho aquí. 5 veces tau. Teóricamente, tau deberían ser las mismas, ¿no? Lo mismo que aquí, 5 veces. Van a llenar esa tablita y van a calcular el tau promedio. ¿Sí? Ese tau promedio debía ser cercano a quién. Como están trabajando ustedes con su valor, debería acercarse a este valor que hemos calculado aquí. ¿Cuánto es tau? 10,34 segundos. Debía estar por ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? ¿Cómo llenar esta tabla? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Si no hay ninguna consulta, vamos a la última parte. La práctica tiene 4 partes, nosotros solamente vamos a hacer 3. La última parte es la determinación de la capacitancia a través de la constante tiempo. ¿Qué significa esto? En este caso vamos a trabajar en el proceso de descarga. Podrían trabajar con corriente o con tensión. Nosotros solamente vamos a trabajar con tensión, ¿ya? Para facilitar la vida. Entonces, debe ser gráfico, ya no corriente versus tiempo. Aquí van a trabajar con el gráfico tensión versus tiempo, para que sea más sencillo. Así hace un solo gráfico. Si resolvemos la ecuación, la anterior ecuación en función del el potencial superior al potencial máximo, por 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿no? En el caso de descarga, fíjense, la ecuación vendría a ser, ¿cuál? Vendría a ser que el potencial máximo en el proceso de descarga, aquí, para que se vea, aquí, en el proceso de descarga, fíjense, el potencial máximo es igual al potencial inicial por E a la menos T sobre tau. ¿Qué pasaría si usted conoce el 50%? ¿Sí? Conoce el voltaje inicial. Y el voltaje inicial es B. Y el voltaje en sub I es 50% de esto. Entonces B con B se va. Aquí queda 50%. Y el tiempo sería el tiempo para ese voltaje medios. Por lo tanto, ¿qué podía calcular? Si conoce la resistencia. La capacitancia. De esa manera se ha obtenido esta ecuación. Que tienen aquí. ¿Dónde está la ecuación? Vamos a ver. Esta ecuación. Donde la capacitancia es igual al tiempo del voltaje medios dividido entre la resistencia, el logaritmo neperiano de 2. El logaritmo neperiano se ha usado ¿para qué? Para eliminar justamente lo que es el exponente, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Van a hacer primero su gráfico, aquí van a trabajar en el proceso de descarga y van a hallar 5 tiempos, al igual que en el anterior caso. Van a hacer esto. Entonces, tienen la curva de descarga, ¿sí? Ustedes eligen un valor. Por ejemplo, aquí yo elijo 21 voltios. Ustedes van a tener 5,6. 21. ¿El 50% cuánto es? El 50% es, de 21 es 10,5. Aquí. Tras una recta. Voy para abajo. Y este es, si quieren, el tiempo. ¿El tiempo de qué? De medios. El tiempo que ha tardado en descargarse la mitad, si quieren, este condensador. Esto es el tiempo 1. T medio se llama esto. Otro valor, ¿se me ocurre cuánto? 16 voltios. 16 voltios. 16 voltios. La mitad de 16 es 8. Vamos a 8, trazamos una línea y otra vez saco T medios para 8. Recuerden, pero inicios aquí en 16. El tiempo se mide de aquí hasta aquí. Tengo el tiempo 2. Otro valor, se me ocurre 12 o 6. Entonces, colocamos 6 aquí. El inicio ahora es aquí. La mitad de 6 es 3. Voy a 3. Trazamos la curva, bajamos abajo. Y este es el tiempo. Este es T medios. ¿Sí? Eso va a tener. Esto es lo que tienen que hacer ustedes 5 veces. En donde sea, asumen donde quieran y sacan la mitad, trazan un eje a la horizontal, desde el punto que han asumido hasta el punto donde corta, tenemos un tiempo. Fíjense. Y que nosotros nos damos los valores. Ustedes le dan valores. Eso es lo genial. Donde quiera puede darse usted. Puede ser inicio aquí, 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 aquí o por donde quiera. ¿Sí? Pero en T medios. Eso es lo genial porque aquí solamente necesito T medios.
Entonces saco el promedio, fíjense, los tiempos no van a ser iguales. Yo en este caso tengo 3 tiempos, saco el promedio de los tiempos T medios, 347. Entonces, TH es 347. Y la resistencia que vale en su caso 47.000. Lorena Periano 2 y señores ya tienen la capacitancia. ¿Cuánto debía dar la capacitancia? Bueno, 220 microfaradios en su caso, ¿no? Bien, eso es lo que debemos hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esas son las 3 partes. Ya no vamos a hacer la cuarta parte. ¿Por qué? Porque no tenía resistencias pequeñas, ¿sí? Entonces no podía hacer la cuarta parte. Entonces, de la guía, como tiene 4 partes, solamente vamos a hacer las 3 partes que estoy indicando aquí. Por último, el cuestionario que coincide con el de la guía. Y bueno, con eso hemos terminado la práctica.